¿Alguna vez pensaste que un simple trator oxidado podría despertar el alma entera de un pueblo? Hoy te voy a llevar a través de caminos polvorientos hasta un taller perdido en las montañas, donde el amor y la fe hicieron rugir lo que todos daban por muerto. Prepárate para descubrir cómo el corazón de un anciano transformó no solo un motor, sino también vidas enteras. Si te conmueven las historias que el tiempo casi entierra, quédate hasta el final. Y dime en los comentarios desde dónde nos acompañas. Así juntos arrancamos esta aventura. ¿Sabes, mi querido amigo? En la finca La Vega Alta, allá donde el sol acaricia los campos con un calor paciente, dormía un viejo trator cubierto de polvo. Muchos pasaban por su lado y torcían la boca, diciendo que no servía ni para chatarra, que era un estorbo oxidado. Pero don Miguel, un abuelo de pasos lentos y mirada serena, veía algo más allá del óxido. En su corazón, ese trator no era basura, sino un compañero fiel que había sostenido el pan de su familia por años. Así es en la vida. Lo que unos consideran inútil, otros abrazan como un tesoro. A veces somos como ese trator abandonado, ¿te diste cuenta? Nos dejamos cubrir por el polvo de la rutina, las críticas y el desánimo. Escuchamos más a quienes nos desprecian que a quienes realmente nos conocen y valoran. Pero Dios tiene una forma tan dulce de mirarnos. Él no ve la suciedad ni las partes rotas, ve el potencial, la historia, el corazón que late por debajo de la costra de problemas. Y así como don Miguel no se dejó engañar por las apariencias, también tú puedes aprender a verte con otros ojos. Imagínate por un momento que eres ese trator, cansado, con el motor frío, pensando que ya nadie cree en ti. Pero justo ahí aparece alguien que sí cree, que te limpia con cuidado y susurra: todavía tienes mucho por dar. Eso hace el amor verdadero, el amor que viene de Dios y se refleja en la gente buena. Es un amor que rescata, que no desecha ni olvida, que levanta lo que otros ya dieron por perdido. ¿Te acuerdas de David? Aquel pastorcito que nadie tomaba en serio, el menor de todos sus hermanos, que apenas cuidaba ovejas, pues Dios miró su corazón y lo eligió para derrotar gigantes. Es una historia para que entiendas que no importa cuán pequeño o abandonado te sientas, si el Señor pone sus ojos en ti, algo grande puede surgir. A veces, basta que un abuelo amoroso o un Padre celestial vea en ti lo que tú mismo no logras ver. Así como don Miguel no permitió que el polvo contara la última palabra sobre aquel trator, tú tampoco deberías dejar que el miedo o las voces negativas determinen tu destino. Quizá hoy pienses que eres débil, torpe o poco importante. Pero Dios especializa su poder en la fragilidad, y es ahí donde puede mostrar sus maravillas. Permite que limpie tus piezas internas, que sople su aliento en tu motor. Y si alguna vez te preguntas cómo empezar, te doy un consejo sencillo. Habla con él, como un niño, sin grandes palabras. Dile algo así: Señor, aunque me sienta olvidado, confío en que todavía puedes hacerme útil. Ayúdame a ver lo que tú ves en mí. Te prometo que poco a poco sentirás ese motor interior volver a encenderse. Y cuando eso ocurra, vendrá el siguiente paso de esta aventura que quiero contarte. Subir hasta el taller de don Federico era casi como escalar un pequeño milagro. Estaba en lo alto de un cerro, rodeado de pinos viejos que susurraban secretos cuando el viento pasaba. Muchos decían que ese anciano tenía manos mágicas, que podía devolverle el latido a cualquier motor cansado. Pero más que un mecánico, era un hombre que escuchaba. Escuchaba a las máquinas, sí, pero sobre todo a las personas que llegaban cargadas de historias rotas, esperando que alguien las ayudara a volver a andar. Don Miguel llegó con su nieta Inés, sosteniendo entre sus dedos la ilusión de que aquel trator aún pudiera rugir una vez más.
Al entrar al taller, el olor a grasa, metal caliente y café recién colado les envolvió el corazón. Don Federico los recibió con una sonrisa serena, esa sonrisa que tienen los sabios que ya han visto demasiado y saben que nada es imposible si se tiene fe. Hay máquinas que vuelven a vivir si alguien cree en ellas, dijo mientras acariciaba la carcasa oxidada, casi como si la bendijera. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que ese taller no era solo un lugar de tuercas y llaves inglesas. Era un santuario de segundas oportunidades. Don Federico enseñaba que un motor no es solo hierro, es memoria, esfuerzo, sudor convertido en pan para la familia. A veces tratamos nuestro propio corazón como si fuera un motor dañado que ya no vale la pena arreglar. Pero Dios, como aquel mecánico anciano, siempre está dispuesto a meter las manos en nuestra suciedad para que volvamos a funcionar. Inés miraba fascinada cómo su abuelo y don Federico desmontaban piezas, limpiaban filtros y probaban cables. Allí aprendió que hasta el tornillo más pequeño tenía importancia. ¿Cuántas veces nos sentimos así, insignificantes, pensando que si faltáramos nadie lo notaría? Pero cada engranaje cuenta, cada vida tiene un propósito diseñado por el Creador. En ese taller, más que arreglar un trator, estaban reparando un legado. También fue un tiempo en que la niña vio lo que significa la paciencia. Nada en ese proceso era rápido. Don Federico pasaba horas escuchando ruidos del motor, cerrando los ojos como si rezara, y de algún modo era una oración, como cuando uno se queda en silencio para oír lo que Dios quiere susurrar al alma, porque a veces el milagro no está en un trueno, sino en el susurro tenue de una conciencia que despierta. Así fue como empezó a nacer una complicidad especial entre 3 generaciones. Mientras el trator esperaba su nueva vida, Inés y su abuelo descubrieron que cada día juntos era un regalo. Y don Federico, con su sabiduría tranquila, seguía guiándolos sin prisa, preparando el corazón de todos para lo que vendría después. Mientras el trator se iba desperezando en el taller, Inés comenzó a comprender algo que no estaba a simple vista. Aquel montón de hierro no era solo un vehículo, ni un objeto del pasado. Era un puente, un lazo invisible que unía a su abuelo con su propio padre, aquel hombre bueno que partió demasiado pronto, dejándole apenas recuerdos difusos y fotos amarillentas. Restaurar el trator era, en cierto modo, restaurar un pedazo roto de su familia. Don Miguel solía contarle historias sobre cómo su hijo, el papá de Inés, conducía ese trator en los campos al amanecer. Decía que tenía una sonrisa grande y manos fuertes, que con solo tocar el volante parecía saludar al cielo. A veces, al relatarlo, le temblaba un poco la voz, pero siempre terminaba diciendo: él estaría orgulloso de vernos aquí, intentando devolverle la vida a esto que tanto significó para nosotros. Esos relatos eran oraciones disfrazadas de anécdotas, pequeñas confesiones de amor y fe. Para Inés, escuchar a su abuelo hablar así le encendía una luz suave en el pecho. Era como si, a través de esas palabras, pudiera volver a abrazar a su padre. Y sin darse cuenta, empezó a formar parte de algo más grande que ella misma, una cadena de amor que cruzaba generaciones. Así es la familia, cuando se teje con fe, ¿lo ves? No se rompe con la muerte ni con la distancia, porque el cariño verdadero vive en las historias que seguimos contando. También allí, en medio de llaves inglesas y grasa negra, Inés aprendió a confiar en la esperanza. A veces el taller parecía un caos de piezas desperdigadas, sin sentido. Pero don Federico y su abuelo siempre sabían dónde iba cada cosa, con una calma que enseñaba más que 1000 sermones. Es lo mismo que hace Dios con nuestra vida. Aunque nosotros veamos solo desorden, Él ya tiene el plan completo. Sabe cómo ensamblar cada parte para que el motor vuelva a latir. ¿Te das cuenta del poder que tienen estos pequeños gestos cotidianos?
un abuelo que comparte sus recuerdos, una nieta que escucha con ojos brillantes, un viejo mecánico que dedica su tiempo sin esperar nada. Son actos sencillos, pero que transforman corazones. Quizá por eso Jesús dijo en Mateo 18:3 que tenemos que volvernos como niños. Ellos confían, preguntan, creen sin complicaciones, así, sin filtros ni miedos, y así siguieron cada día en el taller. 3 generaciones abrazadas por la misma fe, tejiendo un tapiz de historias que quedaría grabado no solo en el trator restaurado, sino en el alma de Inés. Porque lo que se construye con amor y esperanza nunca se oxida, siempre florece de alguna manera, y lo mejor aún estaba por llegar. Llegó un momento en que don Miguel tuvo que enfrentarse a una verdad dura. Arreglar el trator costaría 18.000 euros. Era una suma que fácilmente habría hecho desistir a cualquiera, especialmente a alguien de edad avanzada, que vivía con lo justo. Pero don Miguel no dudó ni un segundo. Para él, ese dinero no compraba un motor, sino la oportunidad de honrar la memoria de su hijo y dejar un legado vivo para su nieta. Hay cosas en la vida cuyo valor no se puede calcular con billetes. Don Federico, con esa sabiduría que nace de los años y de escuchar más con el corazón que con los oídos, entendió enseguida. En lugar de hacer cuentas frías, ofreció piezas usadas, un plan de pago sin intereses y hasta se negó a cobrar su propia mano de obra. «Aquí no cobramos por revivir recuerdos», dijo con una sonrisa que derritió cualquier orgullo. Era su forma de contribuir a algo que trascendía el dinero. Porque cuando uno ayuda a restaurar un sueño, también está invirtiendo en el propio corazón. ¿Sabes? En este mundo que nos empuja a poner precio a todo, necesitamos ejemplos así. Niños y niñas, imaginen que tienen un amigo triste, alguien que siente que ha perdido todo. ¿Cuánto vale un abrazo sincero o un estoy contigo? Eso no se paga con euros ni con tarjetas de crédito. Se paga con tiempo, con escucha, con amor. Y esos son tesoros que, a los ojos de Dios, tienen un valor inmenso. Así como don Federico confió en el corazón de don Miguel más que en su cartera, nosotros también podemos aprender a valorar lo esencial. A veces, un niño presta su juguete favorito para consolar a otro que llora. Otras veces, una simple oración que sale del alma puede valer más que un regalo caro. Son esas pequeñas acciones las que Dios observa con ternura, porque revelan un corazón generoso. Hay un pasaje en Proverbios 3:27 que dice: «No niegues un favor a quien lo necesita, si en tu mano está el hacerlo». Don Federico vivió eso sin siquiera citarlo. Y enseñó, sin palabras pomposas, que cuando ayudamos a los demás a restaurar lo que aman, también reparamos un poquito de nosotros mismos. Porque al dar sin esperar nada, el alma se ensancha. Así fue como aquel trato se cerró, no con un contrato frío, sino con un apretón de manos firme y miradas que decían: «Estamos juntos en esto». Era mucho más que un negocio. Era una alianza de esperanza. Y sin saberlo, Inés estaba aprendiendo una lección valiosísima, que lo mejor de la vida nunca se compra, siempre se comparte, y lo que vendría después sería aún más profundo. El gran día finalmente llegó. Después de semanas de trabajo paciente, pruebas y ajustes, don Federico invitó a don Miguel y a Inés a presenciar el momento en que el viejo trator intentaría rugir otra vez. El taller estaba en silencio, como si hasta los pájaros quisieran escuchar lo que iba a suceder. Don Federico giró la llave y al principio solo hubo un leve zumbido, luego un ronco suspiro, y entonces, contra todo pronóstico, el motor cobró vida con un bramido profundo, casi orgulloso. Don Miguel no dijo nada. Cerró los ojos y dejó que una lágrima le resbalara por la mejilla. No era un hombre dado a los llantos, pero en ese instante su corazón encontró un desahogo silencioso. Inés le tomó la mano, apretándola con fuerza. Juntos, sin palabras, entendieron que algo más que un trator había vuelto a funcionar.
también la esperanza, esa chispa que se había escondido detrás del duelo y el cansancio, volvía a encenderse. Así es la redención, mi querido amigo. No siempre llega con fanfarrias, ni con un cielo iluminado por rayos. Muchas veces se manifiesta en un suspiro, en un motor viejo que vuelve a girar, en el abrazo apretado de alguien que te ama. Dios suele obrar en lo pequeño, en lo cotidiano, para recordarnos que la fe no necesita escenarios grandiosos para florecer. ¿Sabes cómo pueden los niños vivir esto? Orando con sencillez. No tienen que recitar oraciones largas o complicadas. Basta un Diosito, gracias por ayudar a mi familia, o un por favor, cuida de mi corazón. Jesús dijo que debemos volvernos como ellos, confiar sin retorcer tanto el pensamiento. Y cuando lo hacemos, lo ordinario se llena de milagros callados. A veces creemos que la fe tiene que ser un espectáculo, algo que todos vean y aplaudan. Pero las victorias más profundas son silenciosas, íntimas, casi secretas, como esa vez que decides perdonar sin que el otro siquiera lo sepa, o cuando eliges hacer lo correcto aunque nadie te felicite. Esas son las pequeñas redenciones que hacen que el alma brille. Por eso, mientras el trator seguía rugiendo con un ritmo firme, don Miguel comprendió que no estaba solo, que la vida aún tenía mucho por dar. E Inés, al mirar el brillo en los ojos de su abuelo, entendió que la verdadera fuerza no siempre grita. A veces apenas susurra, y lo mejor de esta historia seguía por revelarse. Durante todas esas semanas en el taller, Inés recibió lecciones que ningún libro podría haberle enseñado. Don Federico, con su voz pausada y manos firmes, le mostró que arreglar un motor era mucho más que juntar piezas. Era entender que cada engranaje tiene su momento, su lugar, su valor. No hay piezas inútiles, solo mal entendidas, repetía mientras limpiaba un filtro cubierto de mugre, como si recitara un proverbio secreto. Para Inés, aquello resonó como un susurro directo al corazón. Porque cuántas veces en la vida uno se siente así, fuera de lugar, sin saber dónde encajar. Sin embargo, Dios nos diseñó con un propósito único. Ninguna vida sobra, ningún talento es pequeño si se pone al servicio del bien. Eso también lo aprendió la niña cuando vio que hasta el tornillo más minúsculo podía hacer que todo funcionara o se viniera abajo. Otra gran lección fue la paciencia. Don Federico podía pasar horas escuchando el motor, ajustando un solo tornillo, probando y volviendo a empezar. No se molestaba ni lanzaba herramientas contra la pared. Sonreía, respiraba hondo y volvía a intentarlo. Inés entendió que así trabaja Dios en nosotros. No se impacienta, no nos desecha cuando fallamos. Nos sigue afinando con amor una y otra vez hasta que finalmente arrancamos. La humildad también floreció allí entre olor a aceite y metal. Don Federico nunca se jactó de saberlo todo. Cada vez que algo no salía bien decía, vamos a escuchar qué nos quiere decir hoy esta máquina. Es un modo de vivir abierto a aprender, de reconocer que siempre hay algo más grande guiando el proceso. Para un niño o niña, esto significa aceptar cuando no tienen todas las respuestas y animarse a preguntar, a dejarse enseñar. ¿Y qué decir del aceite espiritual? Así llamaba don Federico a esos pequeños momentos en que hacía una pausa para contar alguna historia bonita o simplemente para dar un consejo amable. Decía que un motor sin aceite se traba, se quema, muere. Igual pasa con el alma. Necesita palabras de aliento, gestos de amor, una oración susurrada al final del día. Eso mantiene el corazón suave, listo para seguir. Cuando el taller finalmente quedó en silencio, porque el trabajo estaba hecho, Inés sabía que se llevaba mucho más que el sonido del trator restaurado. Llevaba consigo semillas de paciencia, humildad y propósito, sembradas en lo profundo. Y estaba a punto de descubrir que esas virtudes podían multiplicarse aún más allá de las puertas de ese lugar.
Cuando el trator volvió a rugir, no solo fue un triunfo para don Miguel e Inés. Muy pronto, la noticia se esparció por San Lorenzo del Monte, un pueblo donde las voces corren rápido y los corazones laten casi al mismo ritmo. Los vecinos se acercaban curiosos a la finca para ver aquel gigante naranja moviéndose por los campos otra vez. Algunos se quedaban con la boca abierta, otros sonreían con una nostalgia que les humedecía los ojos. Y es que algo empezó a despertarse en el pueblo. Lo que al principio parecía solo un proyecto familiar, terminó encendiendo la chispa de la esperanza en muchos otros. Pronto, don Aurelio sacó su vieja motocicleta del cobertizo para repararla con su nieto. Doña Rosa desempolvó un telar que había pertenecido a su madre. Hasta un grupo de jóvenes decidió restaurar un parque infantil que llevaba años descuidado. Porque cuando uno se anima a creer en la vida, contagia esa fe a su alrededor. Así actúa el amor verdadero, no se queda quieto, se multiplica. Jesús mismo dijo que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Una buena acción, un acto de fe, un paso valiente pueden inspirar a un barrio entero a levantarse. Los niños del pueblo miraban el trator con ojos brillantes, imaginando aventuras, sintiendo que lo imposible podía hacerse realidad si trabajaban juntos. Inés se convirtió, sin buscarlo, en un pequeño faro para ellos. Les contaba cómo don Federico y su abuelo le enseñaron a no rendirse, a tener paciencia, a confiar. Incluso animaba a los más pequeños a hacer algo parecido, arreglar sus bicicletas viejas, cuidar un jardín abandonado o simplemente ayudar a un amigo que se sentía triste, porque cada gesto de amor es un engranaje que hace girar el gran motor del mundo. Y así San Lorenzo del Monte empezó a transformarse sin grandes planes ni presupuestos millonarios. Fue la suma de pequeñas decisiones valientes, de manos unidas, de corazones que entendieron que la verdadera riqueza no está en tener cosas nuevas, sino en valorar lo que ya se tiene y darle nueva vida con fe y esfuerzo. Cuando el sol se ponía detrás de las montañas y pintaba el cielo de naranja, era fácil creer que todo era posible. El trator avanzaba despacio por los campos, y con él avanzaba el sueño de un pueblo entero que aprendió, gracias al corazón de un anciano, que siempre hay algo que rescatar, algo que reconstruir y mucho por lo cual dar gracias. Dime algo. ¿Qué tesoro olvidado hay en tu vida que merece volver a latir? Cuéntame en los comentarios tu experiencia o a quién te gustaría inspirar con esta historia. Suscríbete y activa la campanita para no perder los próximos relatos que van a encender tu corazón. Y no te vayas sin mirar el video que aparecerá aquí al lado. Te prometo que te llevará aún más lejos. Nos vemos en el próximo viaje, amigo mío.